buenos días. Dios les bendiga a cada uno de los que están conectados, a los que se van a conectar aquí en su programa especial Faro de Luz Comunitario, Iglesia y Sociedad. Hoy tenemos una especialidad, hoy tenemos no un buffet, no, porque hoy tenemos un plato especial, porque realmente nosotros nos estamos alimentando de lo exterior y de lo interior. Y tenemos a alguien que es muy capacitado vivente en el área interior y exterior. Pero sin embargo vamos a felicitar a cada uno de los que están en cumpleaños hoy. La diáspora, toda esa gente. Y que dígale al vecino que se conecte con nosotros. Fue el Licey que ganó. Fue el Licey que ganó, míralo ahí. El Licey fue el que ganó. Felicidades. Yo espero que gane mañana para tener un buen averaje, ¿verdad? Claro. En este caso, gracias a Dios que estamos aquí, vamos a encomendar este programa al Señor, para que el Señor nos ilumine, para que emitamos los juicios y los criterios, las opiniones que son necesarias para la educación y orientación de nuestro pueblo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Permite que todo lo que se vaya a hablar y conversar y dilucidar sea para la obediencia del conocimiento que tú nos has enviado, Señor. Permite que la persona especial que tenemos acá tenga la confianza de expresión y difusión del pensamiento en este programa, que no le debemos a nadie y no estamos sujetos a nadie, solamente a ti, Señor, y por eso defendemos la estabilidad de la comunidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, Alfredo. Buenos días. Buenos días a nuestro invitado. Nuestro invitado, primeramente, un aplauso al profesor César Augusto Cornier, que es nuestro invitado. Profesor, bienvenido a Faro de Luz. Gracias. Iglesia Comunidad. Gracias. Como nosotros tenemos realmente un programa exquisito hoy, yo, profesor, antes que nada, de entrar ya en materia, nos gustaría primeramente que usted nos esboce acerca de su sólida formación académica, porque es un currículo que cuando él me lo envió, yo dije, guau, vamos a contar el programa. Sí, pero resumiendo, profesor, de sus especialidades, y ya después vamos a entrar en el tema de Rusia, su vivencia, usted como estudiante de Rusia, y vamos a ir, pero nos gustaría eso de entrada. Sí, buenos días. Para mí es un grato placer y honradez estar con ustedes, y sobre todo con el público que nos está ahora escuchando y viendo. Sí, yo soy economista con maestría en planificación económica. Además, soy estadígrafo, matemático estadístico, con especialización en estadísticas económicas. Bien, también soy abogado, con especialización en Derecho Procesal Civil y un experticio en geopolítica. ¿Estamos aquí a las órdenes? Nacional e internacional. Sí. Geopolítica global. Profesor, su vivencia en Rusia, ¿cómo es Rusia? O sea, los ciudadanos, los rusos, porque hay mucho, no sé, como uno tiene, hay mucho como de mito, es como si fuera como los argentinos. Fíjense, el ruso es una persona muy educada, solidario, le gusta mucho conversar y es atractivo, una persona buena moza. Sí. De buena apariencia. Mujeres muy elegantes. De buen tamaño. Alto, sí. Hay con ojos claros, ojos oscuros, y sobre todo el ruso es muy solidario. Pero con ellos. A nivel general, que conmigo lo fueron muy solidarios, y con todos los extranjeros que conocí. Yo nunca imaginé un paraíso, pero yo pensaba que yo estaba en el paraíso, porque me trataban como un rey. No sé si era la política de Estado, pero me trataban como un rey. Nunca tuve problemas de ningún tipo. Todo el tiempo lo que querían era ayudarme. El ruso es solidario, muy educado, gente muy culta. Sí, eso sí. Sí, eso es el ruso. En cuanto a la raza. Bueno, en esa época existía un conglomerado de países. Cada país inclusive tenía su propio territorio, su propio primer ministro, sus propios secretarios generales, y componían diferentes etnias. La Unión Soviética, como se llamaba, estaba compuesta por 15 repúblicas, entre comillas independientes, pero eran soviéticas, socialistas soviéticas, dependientes de un mando central, que era el Partido Comunista.
El Kremlin. El Kremlin es como las oficinas, es como el palacio. Es el que manda ya. En el Kremlin es que se manda, es que se gobierna. Sí. Entonces, habían más de 136 nacionalidades diferentes y más de 100 idiomas diferentes. Lo unificaba el ruso. Y difícil ese idioma, porque es ¿como inmigrante o como miembro del conglomerado llamado Unión Soviética? Sí. Por ejemplo, yo soy ucraniano, ciudadano soviético, nacionalidad ucraniana, ciudadano soviético, nacionalidad georgiano, ciudadano soviético, nacionalidad ruso, ciudadano soviético. Pero entonces no había diferencia. ¿Cuál es la diferencia política de la gestión? Un régimen de fuerza. Había lo que se llama un organismo central, que es el partido. El partido dirigía todas las esferas nacionales con sus respectivos técnicos. Ahí no había lo que se llama partidarismo. Había un solo partido, un monopartidista. Sí, un solo partido. A excepción de otros países socialistas que se permitían dos partidos. Por ejemplo, en Polonia, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, en Alemania, pudo haber dos partidos hasta tres que se dividían el poder, pero todo con la orientación socialista. No había comunismo, socialismo. Socialismo, sí, porque muy diferente. Muy diferente el socialismo. Aunque muy parecido. Muy parecido, sí. Maestro, en cuanto se refiere a las profecías, ¿qué hoy te puede captar en lo profético de esta guerra de Ucrania y Rusia? No, la invasión de Rusia a Ucrania, porque fue Putin que invadió. Yo creo que antes de entrar directamente al tema, me gustaría hacerle un bosquejo. Un bosquejo, sí. Sí. Porque entrar directamente a la guerra es muy crudo, implicaría algo muy largo. Muy largo, sí, está bien. Bien, fíjense. En el siglo IX, después de Cristo, en esas grandes estepas blancas del norte de Europa, llegaron unos señores, las cuales decían vikingos o normandos. Normandos, esa gente. Fueron bajando al sureste y fundaron Moscú, Kiev, Varsovia y llegaron hasta Francia. Formaron un país llamado Escandinavia, o más bien, no Escandinavia propiamente, sino Normandía. Recuerden, Normandía. Los normandos o vikingos, son ellos que bajaron y llegaron hasta Europa, muy hacia el este, Europa, es decir, hasta Francia, Normandía. Todavía existe el país de Normandía. Fue el día de la Segunda exactamente. Guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya en el siglo XII, esos normandos, una tribu llamada los Rus, que significa en idioma antiguo ruso los remeros o los hombres que reman, eran los vikingos. Esos Rus llegaron hasta una ciudad llamada Volgogrado. Ahí en esa ciudad formaron el primer estado llamado la Rus de Kiev, gobernado por una etnia Ruirk vikinga. De ahí salieron los Ruikovich. El primer príncipe de esa etnia fue el príncipe Oleg Ruich, príncipe Oleg vikingo, y formó el primer estado. Hizo lo que se llama una federación de tribus eslavas, y se formó el primer estado en Kiev. Luego, ya en el siglo XVIII, Pedro el Grande, descendiente de los romanos, fundó el gran imperio ruso. Como tal se conoció a partir de Pedro I. Ese imperio estaba compuesto principalmente por lo que conocemos en Rusia, la Federación, y parte de Ucrania. No toda Ucrania. Había una Ucrania que pertenecía a Polonia, pertenecía a Hungría, pertenecía a Rumania. Entonces, Pedro el Grande consolidó lo que se llama el Imperio Ruso. Bien, luego de esto, con la revolución de los bolcheviques, ¿verdad? Se hizo un conglomerado de países. Fue a fuerza de combate.
Claro, todos sabemos que hubo una revolución, la revolución de los bolcheviques. No fue tan sencillo. No, yo estoy haciendo una historia. Sí, yo creo, sí. Pero hubo enfrentamiento. Hubo enfrentamiento. Luego los bolcheviques derrotaron al zar. Al zar, el último zar de los romanos. Sí, porque ellos tenían sus zares. Zares, su emperador. El zar en ruso es César. César. El César, el zar, el emperador. El César. Sí. Entonces, el último de los romanos fue destituido por los bolcheviques. Los bolcheviques, pues, formaron un conglomerado de países. Pero no fue tan fácil. Ven tú. Fue al puro sable. Sí. Ucrania fue levemente independiente por un par de años. Pero Ucrania tiene una raíz muy ligada a los rusos. Tiene un idioma muy parecido, sus mismas costumbres, su misma religión. Entonces, ¿son ortodoxos ellos? Sí, son ortodoxos rusos. Pero es que a veces uno no se explica, como torpe que es uno, y fuera de análisis profundo, la problemática, ¿por qué? Y ahora vamos por allá. Bien, entonces, los bolcheviques a puro sable tomaron Ucrania, o una gran parte de Ucrania. Ya. Bien, viene la Segunda Guerra Mundial. Se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con 15 repúblicas, entre ellas 5 europeas, nadie miente eso. Armenia, que está. Armenia, sí. Que empieza en los Montes Urales. En los Montes Urales, sí. Georgia, que en ruso es Grusia. Finlandia. No, Finlandia fue un ducado del zarismo, pero del Lenin sí. la dejó a libre albedrío. Okay. Si ustedes quieren unirse, únanse, si no, pues ellos tomaron su independencia. Finlandia fue 100 años un protectorado ruso. 100 años. Y tomó su independencia en el 17 del siglo pasado. Lenin la independizó. Luego viene Bielorrusia, o la Rusia Blanca. Exacto, sí. Lo que conocemos hoy como la Federación Rusa. Y Ucrania. Esos son los 5 países europeos que formaban parte de la Unión Soviética. Luego vienen las provincias o repúblicas del Asia Central, Kirguistán, Kazajstán, Uzbekistán. Sí, porque todos esos pertenecen a... Sí, todos esas restantes 9 repúblicas, todas por idiosincrasia musulmanas, formaron parte de la Unión Soviética. Entonces, mire qué pasa. Esa república, principalmente la que hoy constituyen Ucrania y Rusia, era la más avanzada en cuanto al capitalismo. Las demás fue prácticamente un feudalismo que hicieron un salto dialéctico, ni siquiera pasaron por el capitalismo. Exacto. Del feudalismo al socialismo. Sí. Pero eso fue a puro sable. Ahí se peleó. Entonces, después de empieza la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade, toma Ucrania, toma Crimea, toma todo eso. Sí. Los rusos, a partir del 42, con la batalla de Stalingrado, más bien el 43, pues empieza a despasar a los alemanes y toman de nuevo sus tierras. Gobernaba Joseph Stalin. El presidente en esa época, el secretario general, Ley, Batuta y Constitución, era Joseph Vissarionovich Saakashvili o Stalin. Exacto. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ahí los rusos, con su gran poderío, ganaron la guerra. No fueron los americanos que ganaron la guerra, no fueron los aliados, fueron todos ellos. Profesor, vamos a poner un punto ahí. Porque la historia secular que uno ha leído dice que fueron los americanos y los aliados. No, eso es lo que yo creo. Lo que pasa es que político. Es la información, cómo llega. Sí. Los rusos, a partir del 43, la gran contraofensiva, no pararon jamás y tomaron Berlín. Desde el 43, ya en la primavera del 44 no había un solo combatiente alemán en tierra rusa. Los rusos fueron independizando todo Europa del Este. ¿Por qué usted cree que fueron socialistas? ¿Fue que hicieron revolución? Fue que los rusos le hicieron la revolución a ellos y pusieron quien dio la gana cuando llegaron. ¿Por qué usted cree que hubo 2 Berlín? Porque los rusos llegaron primero y cogieron la mitad. Sí. ¿Me entiendes? Una atribución. Una división. Yo llegué primero, yo derroté a los alemanes. Entonces, el gran derrotador, el gran que acabó con los alemanes fue el Ejército Rojo. Si no abren el segundo frente, Portugal hubiese sido comunista. Llegan hasta allá. Sí, porque ellos estaban cerca ya. Entonces tuvieron que abrir el segundo frente. Dejaron primero que se desangrara Rusia con Alemania, porque Rusia era el enemigo común del capitalismo y de Alemania.
Sí. Dejaron, cuando vieron ya que, no, espérate, vamos a abrir el segundo frente, esta gente va a llegar hasta Portugal. Y llegaron, tiraron su bomba a Hiroshima y Nagasaki. Sí. Mira, no avancen más, que Todavía lo explotamos. Hay efecto todavía. Todavía. Bien. Entonces, una vez que ganan la guerra los rusos, pues recuperan, le quitan su territorio que perdió Ucrania. Se la quitaron. Se la quitaron a Polonia, se la quitaron a Hungría, se la quitaron a Rumanía. Toda la tierra que había perdido Polonia en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial y antes, pues los rusos la cogieron porque yo gané. Esto es mío. Yo gané, sí. Botín de guerra. ¿Qué pasa? Que entre los rusos y los ucranianos había diferencias. Había disidentes todo el tiempo. Lo que pasa es que la represión... Aún tenga ese parecido. No importa, hay diferencia. Aunque habla un idioma parecido, el ruso es un idioma con mucha declinación. El ucraniano se escribe y así mismo se habla. Usted domina esa... Yo hablo ucraniano y ruso. Sí. Yo estudié en Ucrania, sí. pero es una ciudad ruso parlante. Y domina el inglés, más o menos. No como domino el español, pero domino el inglés también. No como domino el español, domino el ruso. Y no como domino el español. El conocimiento, sí, pero hablo los 3 idiomas. Desenvolvimiento es vasto. Hablo los 3 idiomas. Sí. Bien. Profesor, entonces, ok. Wow. Esto es... Entonces, yo sí Stalin, cuando yo era comunista, yo era muy stalinista. Sí. No así tan leninista. ¿Usted pudiera hacerme un paralelismo entre la importancia entre uno y otro Claro. a la Unión Soviética? Sí, Lenin fue el jefe de la revolución, fue el gran ideólogo. Sí. Ya en 1905, en la gran revolución campesina que hubo en Rusia, ya Lenin formó su primer partido, ¿me entiendes? Sí. Con orientación socialista. Lenin es como nosotros aquí Duarte, para los dominicanos, como en Estados Unidos es Abraham Lincoln, o es más bien George Washington. Pero no era tan campesino. No, Lenin era un intelectual. Lenin, por sus actividades revolucionarias, fue expulsado a la universidad y se graduó solo, se estudió solo y tomó los exámenes años después y se hizo abogado. Sí. Vivió en Alemania, tengo entendido, estudió allá. Lenin estuvo exiliado en Alemania, dominaba alemán estudió perfectamente y otros idiomas y otros dialectos, porque él no era de etnia rusa. Lenin era tátaro. Venía tátara. No era ruso, no era eslavo, era tátaro. Tenía mezcla con eslavos y tátaros. Pero fue declarado... claro, porque él era miembro del zarismo. Y vivió en lo que hoy se reconoce como la Federación Rusa. A él lo reconocieron como... Todo el tiempo. Lenin, su nombre era Vladimir Ilich Ulyanov. Sí. Los Ulyanov son Le rusos. cambiaron el nombre, entonces. Él estuvo preso en una cárcel cerca del río Lena, sí. Y se puso el nombre de Lenin en honor al río Lena. La ciudad de Leningrado, que lleva su... Leningrado fue en honor a él después, que se llamaba San Petersburgo. San Petersburgo, o sea, la ciudad de San Pedro, la fundó Pedro el Grande. Pedro el Grande, sí. Hoy toma ese nombre. Entonces, cuando Lenin muere, producto de un atentado que le hicieron en el 21, en la guerra civil, entonces él recomienda varios candidatos para ocupar la cúpula, la presidencia del partido. Pero dentro de la cúpula, él fue el mejor. Lenin era lo máximo. Era el líder de la revolución, ideólogo. El padre de Rusia, de los rusos. Fue como Fidel en Cuba. Algo así. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Joseph Vissarionovich Lukashvili, o Stalin, él no quiso cargos. Llegó, se puso a dirigir el partido, organizar el partido, pero a su usanza. Se concentró en lo que él quería. Lenin estaba enfermo, sí. Y él prácticamente dirigía el partido, eliminó muchas personas. Sí, y cuando Lenin murió, ¿qué eligió? ¿Quiénes lo eligieron a él? Su gente. Stalin fue bellaco. Y poco a poco fue eliminando todo lo que se oponía a su entorno. Tuvo que irse Trotsky, Kamenev, Dierny. Limpió. Toda esa gente tuvieron que irse y el que no se fue lo mató. Al mismo Trotsky lo mató en México.
León Trotsky. León Trotsky. Sí, yo oí de eso. Entonces, Y exiliado muchísimo. Entonces, Stalin, a partir del 1924, entonces empezó a hacer ley batuta y constitución en Rusia, formando un régimen. Dueño, amo y señor. Un régimen hecho a su usanza. Sí. Allí Stalin era el rey, el zar. Y Fouché, Nikita Fouché. Khrushchev, sí. Nikita Khrushchev. Sí. Khrushchev era un ministro, un miembro del partido stalinista. Que cuando Stalin murió, pues él, como muchos, empezaron a denunciar las atrocidades del régimen de Stalin. Tomó importancia, y fue elegido presidente del partido o secretario general del partido. Pero fueron partícipes. Claro, todos eran aliados de Stalin en su momento. Ahora, después que el hombre se muere, él lo dijo, ustedes verán todo lo que ustedes harán y de qué me acusarán después que yo muera. Sí. ¿Me entiendes? Y todo el mundo asustado. No, ¿cómo te piensas? No, eso es dialéctico. Y eso venía de... Sí, porque de ley. Es que el régimen tenía que subsistir. Claro. Con una organización tan bien hecha, ganamos una guerra, somos la segunda potencia, entonces no podemos caer así tan fácil. Y eligieron una persona que podía manipularlo. Ese Khrushchev duró poco. En esa dimensión. Tuvo que ver con la cuestión de los cuando John F. Kennedy. La crisis de octubre. La crisis de los misiles en Cuba. La crisis de octubre. Él fue el que manejó Él fue el secretario general. Pero en verdad Khrushchev lo dirigía el partido. El partido, sí. No era ley batuta y constitución como Stalin. Sí. De hecho, después de eso, Khrushchev cayó en desgracia. Sí. Dentro de las políticas que se trazan para defender un régimen, ¿hasta qué punto se puede juzgar y condenar a una persona de esa naturaleza? Porque ya no es una persona, ya es Mire, es que el hombre es él y sus circunstancias, decía un político, ustedes conocen. Y el hombre se juzga por sus hechos pasados. Sí. Entonces, depende de sus hechos, así la sociedad lo va a formato también. Su formato. ¿Cómo lo hace? Sus hechos. Ahí está cómo y por qué. Sí, o sea que así juzgarlo así. Usted no puede decir fulano va a ser bueno o es bueno. No, vamos a ver lo que hizo. Y no a todo el mundo la historia lo absorbe, como dijo Fidel. Exactamente. Sí. Entonces, dígame una cosa, maestro. En cuanto se refiere a la política contemporánea, ¿cómo usted ve la aplicación de las políticas contemporáneas sobre estos países que han provocado la duda de una tercera guerra mundial? Mire, la tercera guerra mundial, muchos dicen que empezó ya. Bien. Otros dicen que no ha empezado, porque la gente piensa en guerra nuclear. Digo, bélica, ¿verdad? Pero había una guerra fría. Pero de guerra fría es un cuento. La guerra fría un cuento chino. No fue otra cosa que tratados que hicieron los tratados que hicieron los norteamericanos y los rusos para repartirse el mundo. Mira, no te metas conmigo, yo no voy a hacer esto, yo tampoco voy a hacer esto. Haz tu guerrita en Vietnam, haz tu cosa allí, pero tú y yo nunca nos vamos a enfrentar. Y eso fue la Guerra Fría. Amagar y no dar. Es un acuerdo. Cayó la Unión Soviética, se cayó la Guerra Fría, pero empieza otra. La guerra tecnológica. Otra Guerra Fría, porque hay una sociedad mundial multipolar. No es bipolar, es multipolar. Sí. No solamente se derriban sin un tiro. Bueno, hay ocasiones y hay ocasiones en la mayoría que sí. Entonces, eso de una guerra nuclear, todo el mundo va a sufrir. Y es muy difícil que la guerra nuclear se dé. Va a haber muchas guerras locales. Correcto. Y va a haber mucha guerra proxy. ¿Qué es una guerra proxy? Bueno, yo soy Rusia y yo quiero implantar mi régimen en Kenia. Entonces tengo un grupo que me hace la guerra allá, yo lo financio. Me hace la guerra allá. Ahí yo tengo el grupo Wagner, por ejemplo. Exacto, sí. Que me hace la guerra allá. Se lo llevó Putin. ¿Me entiende? Sigue con otros dirigentes. Eso se llama guerra proxy, cuando usted no participa con hombres, pero sí participa con el dinero y gente que allá le está haciendo la guerra, que está combatiendo por usted. Y no lo deja crecer. Mercenario. Todo eso sucede. Todo eso. Sí.
Se llama mercenario, pero sí, es toda una industria. Profesor. Así que una guerra nuclear o una guerra mundial, muchos dicen que empezó, muchos dicen que no, porque lo ven en proporción a los armamentos nucleares. Exacto. Y ninguno de los portadores de guerras nucleares van a hacer esa locura, porque nos vamos a ir todos. La pregunta es la siguiente, profesor. ¿Por qué Putin invade a Ucrania? Bien. ¿Y qué tiene Ucrania que no tiene Rusia? Y parece que algo grande que tiene Ucrania que la Unión Europea y Occidente apoyan a Ucrania. Sí. Mire. Es tan fuerte. ¿En qué rubros es que tan rica Ucrania? Mire, vamos a empezar lo siguiente. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Sí, la invasión. Ya le hice un bosquejo. Exacto. De lo que la relación que existe, existió y ahora existe, le voy a decir, entre Ucrania y Rusia. Ucrania y Rusia son un pájaro, dos alas del mismo pájaro. ¿Qué pasa? A raíz de lo que se llamó la caída del muro de Berlín. De Berlín, sí, en 91. Empieza un tumulto, empieza una revolución. Y no solamente cae el muro de Berlín, caen otros muros, que no eran muros de cemento. Eran ideológicos. Rumania, Checoslovaquia, Polonia. La Unión Soviética se debilita hasta tal punto que se desintegra en el 91. Lo cultural también, lo espiritual. No, todo eso, lo religioso, eso sigue unido. Pero lo que son las relaciones comerciales sí, económicas, militares, se derrumban. Ya la influencia soviética ya empieza a decaer o a no existir en Europa del Este. El espionaje, que era un fuerte de la Guerra Fría también. Había dos ejes militares. La OTAN y el Pacto de Varsovia, sí, que unía a los países socialistas del Este, inclusive a Rusia. Bien. Todo eso se derrumbó. Se derrumba. Ucrania toma su independencia. Bielorrusia toma su independencia. Armenia toma su independencia. Georgia toma su independencia. Kirguistán, Azerbaiyán, todas esas repúblicas independientes, dependientes de la Unión Soviética, se declaran independientes. ¿Qué pasa? En su momento, Gorbachev le dijo, bueno, yo voy a desintegrar esto. Se reunió con la gente de Reino Unido y la gente norteamericana. Yo voy a desintegrar esto, pero prométame. Profesor, poniendo un punto, ¿ahí fue que empezó la perestroika? No, la perestroika la empezó Gorbachev en el año 84, 85, cuando él asumió la presidencia. Perestroika. Ahí se pasó la Coca-Cola. La reconstrucción. La reconstrucción, sí. La transparencia, glasnost, transparencia, perestroika, reconstruir, perestroika. Bien, entonces, ¿qué pasa? Se reúnen Reino Unido, los Estados Unidos y Rusia. Gorbachev, los Thatcher, los que estaban gobernando Reino Unido, y los Bush. Mira, prométeme algo. Vamos a dar la independencia a estos países, pero no me coloque armas nucleares en mi frontera. Bien. A eso es lo que se le tiene más miedo, ¿verdad, profe? Esas son armas disuasivas, armas de destrucción masiva. Sí. No me coloque armas nucleares en esos países. Muy bien, no se cumplió. De una vez empezaron a integrar a Rumania, a Checoslovaquia, a Polonia, a la OTAN. Entonces, Ucrania... O sea, pero la vigencia, la permanencia de la OTAN debió haber finalizado entonces. No necesariamente, pero no se ampliara, era lo que quería. Okay. No me ponga en mi frontera. Más miembros. En mi frontera. No cumplieron con esa promesa. Acuerdo, con esa promesa. Entonces, Ucrania, en un principio, dijo, bueno, yo quiero que ustedes me protejan, Reino Unido y Estados Unidos, de Rusia y de cualquier otra gente. Entonces yo le dije, bueno, Rusia le dijo, sí, te vamos a proteger, te doy garantía, dame tus armas nucleares que pertenecían a la Unión Soviética y te voy a garantizar que no te voy a agredir. Pero eso lo hace Putin con Ucrania. Eso lo hacen principalmente, primero desde
desde Yeltsin, Boris Yeltsin, hasta Medvedev, hasta Putin. Todo eso es la ideología. Sí. Eso fue en el 2009. Sí, por ahí. 2009 o antes. Se siguió esa cadena. Bien, 2009 no, perdón, 2003, 2004. Después de la independencia. Bien. Ucrania dice, está bien, muy bien, te di mis armas. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente llegó, le dio las armas, buscó protección para entrar a la Comunidad Económica Europea, sí. Y también para entrar a la OTAN. Y yo, acá, tú y yo no firmamos eso. Se llamó la Declaración de Budapest. ¿Me entiendes? Eso fue una violación. Entonces, ¿qué hace Rusia? No, mira, tú no puedes entrar a la OTAN porque me van a poner armas en mi frontera. Claro. Ya la tengo en Polonia. A respirarme atrás. Ya la tengo cerquita ahí mismo, en Checoslovaquia, ya la tengo en Bulgaria, ya la tengo en Rumanía. Bueno, entonces no voy a tener aquí mi frontera. Durmiendo con el enemigo. Bien, hacen elecciones, gana un prorruso y vienen dos corrientes. Una corriente pan-elavista que quiere acercamiento con los rusos y una corriente occidental que quiere acercamiento a la Unión Europea. ¿Qué es la de presidente actual de Ucrania? Le diría ahora. Entonces, ¿qué pasa? Volodymyr. Ahí surge un presidente apellido Yanukovych, prorruso, y ese hace varios tratados con Rusia. Entre ellos, le arrienda la base naval que tienen los rusos por 40 años en Crimea. Crimea es parte de Ucrania. Sí, Crimea es parte. Empezaron la protesta y se da lo que se llama una revolución naranja. Ay, Dios. Empieza a protestar en contra de esos acuerdos con Rusia. Quitan al presidente y surge otro de apellido Poroshenko que quita todos esos tratados, y encima de eso empieza la rusofobia. Miren, un gran porcentaje de ucranianos son rusos de etnia. Hay provincias como son Donetsk, de la región que se llama Donbass, que es la región donde se produce petróleo, y se produce gas y se produce hierro, porque el hierro y la hulla dan el acero, ¿me entiendes? Con el hierro y la hulla, acero. Entonces esa es una región muy rica en minerales. Wow. Entonces, además del trigo, Donetsk, un momentito, le voy a hablar del trigo ahora. Donetsk, Lugansk, Zaporozhia son regiones donde el 60, 80, 90% y Crimea son de habla rusa, de etnia rusa. Un 5% es tátaro, ucraniano, georgiano, etcétera. Es que es complicado. ¿Me entiendes? Óigase, entonces, esas regiones. Hay una producción diferente a los vegetales, como usted dice, ahí entra otra producción que es vegetal. Sí, más adelante les voy a hablar de eso. Okay. Vamos a la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que esos prorrusos de Donetsk, del Donbass, se levantan en armas porque lo están masacrando. Entonces empieza una guerra interna, empieza una revolución en esa área de Ucrania, en el Donbass, donde tiene apoyo de los rusos y la otra parte tiene apoyo de la OTAN. Llega un momento en que ya se va a aprobar la entrada a la UE de Ucrania y por ende va directo a la OTAN y Rusia se adelanta, invade. ¿Por qué se adelanta? Porque Rusia sabe que mientras un país tenga una guerra con otro, no es permitido, no es asimilado a la OTAN. No. Entonces, defiende sus intereses. ¿Me entiendes? Entonces, declara independiente y reconoce esas dos repúblicas del Donbass, Donetsk y Lugansk, y luego se la anexa. ¿Me entiendes? Pero Ucrania tiene el apoyo de Occidente. Sí, el intruso es Occidente ahí. Occidente, ¿me entiendes? Y ahí estalla la guerra. Y esa es la principal causa. Ahora bien, de lo que está pasando ahora, hay otra cosa. Rusia se apodera de esa Crimea. Eso no le gustó a Occidente. Eso no le gustó a nadie.
Ni a mí. Pues pero ¿por qué se apodera de Crimea? No es porque Crimea tiene muchos árboles y hay fruta todo el año. No, está la base naval del Mar Negro de los rusos, la principal base. De ahí sale al Mar Mediterráneo, de ahí sale al Pacífico, de todos lados. Una ruta clave. El estrecho del Bósforo, sí, que está en Turquía, Constantinopla y la parte continental de Turquía. ¿Me entiendes? Entonces, no, yo no puedo sucumbir. No. Se anexó Crimea. No, hicieron la pantalla de un referéndum en la cual la mayoría de los rusos parlantes votaron referéndum. Mandó sus soldados, su proxy, al Wagner, sin insignia rusa, sí, y se apoderaron de Crimea. Eso fue la gota que llenó la taza. Ahí esa es la gran causa de la invasión. Entonces, Crimea no solamente es rica en punto estratégico, ahí hay mucho gas, ahí hay mucho petróleo, ahí hay mucho carbón. Crimea lo único que carece es de agua. Tiene que tomar agua de la parte continental. Entonces, ¿qué hicieron los rusos? Los rusos, buscando un colchón, se apoderaron de todo el Donbass y ya no van a Crimea por el puente. Ya tienen toda una región ocupada, tienen más del 15% de Ucrania capturado. Toda esa parte sureste de Ucrania es rusa. Donetsk, Zaporozhye, toda esa parte. Entonces, aquí está Crimea, más adelante tiene ese colchón. Para usted llegar a Crimea tiene que pasar cientos de kilómetros y toda una vasta región de más de 100 kilómetros cuadrados. Profesor, pero Ucrania, porque yo veo mucho de Rusia en canales de televisión, pero Ucrania lo que más se parece a Europa, no a Rusia, en términos, digamos, territorial. Mire, o sea, la flora, todo, ¿tú crees que está en Europa? Que no, porque Rusia no hay hielo. ¿Qué pasa? Europa empieza en los montes Urales. Sí. Los montes Urales. Rusia, la parte europea de Rusia es más grande que todo el resto de Europa, pero es más fría, hay menos gente. Sí, eso sí. Aún así concentra la mayoría de la población de toda la Federación Rusa. Entonces, Ucrania está más al sur, es más caliente. Es más caliente, sí. Tiene salida. Clima diferente. Todo el año a un mar caliente. Caliente, sí. Que es el mar Azov y el mar Mediterráneo. Más bien la parte mediterránea, el mar Negro. Ahí sale el Mediterráneo, ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Ucrania, en su momento, parte de Ucrania fue parte de Hungría. ¿Hungría dónde está? ¿En África? No, en Europa. En Europa. Parte de Ucrania fue polaca. ¿Europa dónde está? ¿En Sudamérica? No, en Europa. En Europa. ¿Entiendes? Polonia. Parte de Polonia la tenía Rumania. ¿Rumania dónde está? En Europa. Entonces, Ucrania es más occidentalizada que los rusos. La cultura vamos, de ellos se parece mucho es más parecida a Europa del Este más pro que o sea, no es más parecida, tiene más parecido que los rusos, pero ellos son más parecidos a los rusos que todo el mundo. Pero en el estilo de vida de ellos, de los ucranianos, uno nota como que ellos son más occidentales. Exactamente, eso es. Porque tienen más mezcla de húngaros, de rumanos, de polacos. Sí. Toda esa parte del este incluso ucraniano, toda esa era Polonia, Leópolis, todo eso, exacto, esa arquitectura, porque recuérdense que estamos hablando de un punto de vista geográfico, claro. Más hacia el norte está el frío. Es frío. Pero ahí hay eslavos. Pero en Ucrania no solamente hay eslavos, hay tátaros, hay mongoles, hay turcos, hay ingleses, hay franceses, hay alemanes. Cuando Catalina la Grande fue zarina, le iba a preguntar por ella. Abrió Rusia a Europa y fueron muchos franceses, muchos italianos, muchos ingleses, muchos holandeses, muchos alemanes a Europa y se quedaron ahí. Esas familias están ahí por generaciones. Profesor, ¿y fue verdad que Rasputin se consiguió a Catalina? No vivieron la misma época. No, porque Rasputin, el monje, sí. era un monje
curandero, sí. Vivió Un hechicero. En la época del zar Nicolás II. Uh-huh. Era de la dinastía romana, el zar que Lenin quitó. Catalina fue en 1700 y pico, 1735. Iván el Terrible. Iván el Terrible fue de los primeros zares crueles medieval que tuvo Rusia. Bien. Aprovechando ese conocimiento vasto suyo de las políticas. Esto es una cátedra. En esa demarcación geográfica del globo, ¿no? ¿Qué es lo que se respeta como frontera que no lo pueden violar, que es inviolable en cuanto al tránsito, en cuanto a los límites de esos países que usted ha mencionado? Fíjese, todo eso está constituido en una carta magna, en las constituciones, y además está constituido en la idiosincrasia de quien gobierna. Por ejemplo, los rusos tenían sus fronteras, tenían fronteras con más de 10 países, tenían con más de 10 países fronteras. Hasta con China. Pero eso es algo increíble, incontrolable, yo diría. No, pero tenían una regla de juego. Ajá, eso es lo que ¿entiende? Que había que respetarla. Quien se pasara ahí tenía la orden de ser, si era un avión derribado, sí. Si era un tanque destruido, si era una persona capturado vivo, pero en última instancia tenía potestad para eliminarlo. Para fusilarlo. O sea, todo es según las leyes, según las normas de ese país. Por ejemplo, aquí la frontera prácticamente no existe. La frontera aquí es una servilleta mojada. ¿Me entiendes? Pero en España hay frontera. España tiene un enclave o dos enclaves en África, Ceuta y Melilla, que tiene frontera militarizada y con una verga de 5 y 6 metros, electrificada, que entre comillas no pasa ni un mimi, pero la violan. Y han matado muchas personas por quererla cruzar. Miren lo que pasó en la antigua Alemania con el muro de Berlín. Ellos tenían su frontera y de repente amanecieron un día con un muro. ¿Me entiendes? Tienen un año construyendo y familias enteras se separaron por esta casa, este edificio. Entre medio del edificio metieron un muro. Parqueo allí, parqueo allá, Alemania Berlín. O sea, todo es la política, todo es la constitución, todo es el régimen con la cual... Se puede determinar rápidamente, se puede determinar entonces que aquí no conocen la esencia de lo que es una frontera. Aquí se conoce bien. Bueno, pero yo digo tenemos la práctica, muchos abogados constitucionalistas. Es como usted dice, que se derriban. Aquí no conocen esa metodología. Aquí hay muchos abogados constitucionalistas, muy buenos, que hay muchos militares, y ese militares, tenemos ahí al general Soto Jiménez, mi amigo, que son personas que saben, pero ellos no están gobernando. No. ¿Entiendes? Además, cada gobierno es dirigido por una política, por un partido, y lleva su agenda. Quizá en su agenda no está fortalecer la frontera de tal forma. Aún sea irracional. No importa, tiene su agenda. En la agenda está en que nos vamos a hacer la vista gorda en tal momento, en tal cosa y tal cosa. Mire, profesor, para no salirnos del tema de Rusia y Ucrania, ¿qué usted vislumbra de cara a la guerra Rusia-Ucrania? Va para 2 años. Ya, ahora en febrero. En febrero. Sí, cumple 2 años. ¿Cuál será el desenlace final de esa invasión? ¿Cómo usted lo ve? Esta guerra se prevé que va a ser larga. Porque Ucrania es un país inmensamente rico, con mucho de todo, igual que Rusia. Tiene las tierras más ricas de Europa y del mundo. Sí. Ucrania, donde se produce de todo tipo de granos, mucho maíz, mucho trigo, mucho sorgo, mucho de todo. Entonces es bastante rica y es el granero, madera, el granero de Europa, el granero en la Unión Soviética, ahora de Europa y hasta del mundo. Entonces, ¿se puede decir que del mundo? Hay muchos intereses, hay muchos minerales, Ucrania es un país que la Unión Soviética lo dejó industrializado. Sí. Con plantas nucleares con industrias de todo. Chernobyl, de Ucrania. De Ucrania, sí. Está ocupada ahora mismo por los rusos. Está ocupada por los rusos. Por los rusos. Ucrania produce aviones, produce máquinas de todo tipo. Sí.
Entonces, a Ucrania le están facilitando muchas armas y mucho dinero. No se lo están regalando, son préstamos. Ucrania no tiene con qué pagarlo. Está enajenando su tierra. Está vendiendo su tierra. ¿Usted cree, profesor? ¿No, Sí. ¿No será una solidaridad No, de es Occidente? Venta. Esos son Nada es préstamos. gratis, Alfredo, Esos son por préstamos. Dios. Préstamos que se le hacen. Nada de eso es gratis. Nada El tío Sam no le va a condonar todo eso. No al contrario, tú me vas a pagar. Ningún ucraniano va a estar vivo para pagar esa deuda ahora mismo. Son miles y miles de millones de dólares que debe y cada vez más. Esos tanques, ese dinero que llega, no es un regalo, son préstamos que Ucrania se compromete a pagarlo. Ahora, ¿qué va a dar? Tiene la industria, la ha dado, su industria básica, sus tierras, sus fábricas, sus minas, todo eso Ucrania la está enajenando. Hasta su gobernanza ya está vendida. Por nosotros aquí con los préstamos a fines de estamos no vamos a poder pagar tampoco. Bueno, esa es una tendencia mundial de que los países pobres cogen mucho dinero prestado y llega un momento que no van a poder pagarlo. Sin control. Pero países ricos como, entre comillas, como por ejemplo Grecia, España, deben más de su producción. Exacto. Señores, ¿usted va a creer esto? Rusia solamente debe el 18% de su PBI. ¿Cómo va a ser? Solamente el 18% de su PBI. ¿Pero de poco? Oh, pero Italia debe el triple. Alemania debe el doble. Increíble. El 18% de su PIB solamente lo debe, pues es un país sumamente poderoso. No le debe a nadie prácticamente. Entonces, ¿qué quieren? Que Rusia se divida en 5 o 6 partes y que sea pobre. Nosotros no queremos un país de 17 millones de kilómetros cuadrados donde todos los elementos de la tabla periódica están ahí. Increíble. Pero es exagerada entonces la deuda nuestra comparada con los demás. Bueno, todavía en nuestra economía tiene capacidad de endeudamiento, lo que los políticos y los manejadores de la política económica tienen que saber, y yo creo que ellos saben, deben aportar, deben manejar el equilibrio, manejar esa capacidad de endeudamiento que tenemos nosotros. Y el gobierno y el Banco Central tiene excelente técnico. Mire, ese gobernador del Banco Central es una persona que es vitalicio, ha sabido, prácticamente. pero no es vitalicio porque él quiere, No, que la persona se ha sabido no lo digo manejar. peyorativamente, Sí. lo digo por su capacidad, porque todos los gobiernos lo han apoyado. Entonces, toda esa riqueza de Ucrania la quiere todo el mundo. Y es la joya de la Entonces corona. no quieren dejarla que Rusia se apodere, ni que otro se apodere. Y en verdad a Rusia no le interesa a Ucrania dirigirla y vamos a apoderar. Que Putin no le interesa no, Rusia apoderarse no le de interesa su seguridad. Miren, señores, Putin es un Usted dictador, lo que- profesor. es que yo no creo en una dictadura si a usted lo eligen. Putin adentro tiene Pero contrincante. Sí, pero El Partido Comunista Ruso lo tiene. elimina, ruso profesor. Mira, tiene- ¿a dónde está Navalny? Está preso. Es una pero cárcel, Navalny en está la preso Siberia, porque. en la Siberia. Porque Navalny. Abusó. Nuevo candidato que no, aspiraba a ser no presidente. tanto eso. Como le dije, Le hicieron todos un los países expediente de un tienen atentado su ahí. carta magna. ¿Me entiende? Él transgredió las leyes, se fue más allá de las leyes y cayó preso. ¿Me Y entiende? mire. Entonces, fíjense una cosa. Yo era pro Si Putin, Rusia, antes oiga de bien, la si invasión. Rusia quisiera, hubiese querido eliminar, apoderar su Ucrania, y se hubiese apoderado. Rusia llegó hasta aquí en la primera semana y entendió, no, Sí. nosotros no nos interesa derrotar al pueblo ucraniano, nosotros nos interesa quitar a los nazistas de ahí. Sí, así porque lo llamaron. Y se de echaron eso. para atrás. Sí. Entonces, ¿dónde están combatiendo? No están combatiendo en la ciudad, en No, Kiev. ellos se Están combatiendo Se y relegaron para reparten, distribuyen sus ataques Se replegaron. en las zonas militares. Sí. ¿Dónde? ¿Me entiendes? Entonces tienen una región que es el Donbass, el Donbass, sí. Que ahí, que ahí es que se está combatiendo ahí porque ahí- esa es la franja ahí que sí. Rusia se apoderó. Se está jugando duro ahí. Y en Crimea, ¿por qué no llegan la guerra a Crimea? Porque Rusia hizo un colchón. Y su colchón, sí. ¿Me Profesor, entiende? Déjeme explicar Sí, todavía. porque tengo una Entonces, pregunta. si fíjense que el ruso no es como el anglosajón. El anglosajón
se apoderó de Irak en 90 días, reventó Irak, mató a todo el que hubo, 1 millón y pico de muertos. Rusia no. Los de abajo son rusos como yo no puedo eliminarlo, yo no puedo acabarlo, que es mi gente que voy a acabar. Entonces yo no voy a desbaratar mi gente, por eso no le mando una bomba táctica que me lo elimina todo, por eso no le mando a todo mi ejército y le mando todo mi arsenal no faltaría por tierra para que arrase. No, porque yo estoy matando a mi gente, y esas son la gente que yo quiero gobernar, que me está apoyando. Entonces esa es la razón. Eliminando objetivos nada más. Pero Rusia ya se hubiese apoderado de Ucrania hace tiempo. Sí, yo creo eso. Hace tiempo, sí. Con el armamento que tiene y la capacidad. Entonces fíjese, en el Kremlin hubo un atentado, un dron llegó hasta el Kremlin, fue derribado. Sí. Todo el mundo creía, vienen los rusos a reventar con una respuesta. Le estalló yo no puedo hacer eso. Y Putin tiene adentro, tiene halcones. Sí. Ese Medvedev, si fuera por él ya hubiese mandado una bomba nuclear. Sí. Si fuera por Kadyrov, presidente de Chechenia, ya fuera una guerra. No, en algún momento, esas son mi gente, yo no puedo actuar así. Y en la Duma rusa tiene partidarios de que desbaraten a Ucrania en 2x3. Los comunistas son la segunda fuerza de la Duma. Y el canciller también de Rusia. No el canciller es que lleva la política exterior de Putin. Pero él es guerrero. Se le ve que... No es que es guerrero, es que lleva una política del Estado. Y la política del Estado ahora mismo es no dejarse avasallar. Entonces, él tiene que buscar ese mecanismo de no dejarse avasallar. La idea es la siguiente. Ese es su papel. Rusia no va a renunciar a sus pretensiones, desnacionalizar a España, desmilitarizar a Ucrania, sí. Y desnazificar a Ucrania, sacar a los nazis según ellos, y la militarización a Ucrania que no llegue. Hoy en día, si Ucrania hubiese respetado los acuerdos de Minsk y los acuerdos de Budapest, no hubiese guerra, Ucrania hubiese sido un país neutral, próspero, uno de los más ricos de Europa. No hubiese visto, pero voy a meterme a la UE y voy a meterme a la OTAN y le voy a poner los misiles nucleares en Rusia que llegan en 8 minutos, pero de aquí va a llegar en 10 segundos. En 10 segundos, sí. Entonces Putin, sí, la cosa, no. Y Putin entonces armó su guerra. Profesor, yo le tengo una pregunta al margen. Como usted es economista y el capitalismo genera riqueza, pero es malo distribuyéndola. El socialismo es todo lo contrario. No genera riqueza y tiene buena distribución. Sí. Entonces, a mí me choca, me llama la atención Xi Jinping. O sea, China por una de las o sea, está ya llamada a ser la primera potencia económica mundial. Pero hay algo que yo observo mucho porque veo mucha televisión china, GTCN, yo lo veo mucho. Y a pesar de que en China hay un sistema comunista, el Partido Comunista es el que gobierna, pero hay algo que ellos han hecho, la distribución del ingreso per cápita entre sus ciudadanos, como le han mejorado la vida a los ciudadanos de su país, cosa que no sucede en Occidente con todas las riquezas que producimos, que mientras más riqueza se produce, más mendigos somos nosotros. Entonces yo veo que este gobierno de China se preocupa por la distribución del ingreso per cápita entre su población, su ciudad. O sea, solamente el consumo interno, de turismo interno de los chinos, una cosa escandalosa. Han puesto a su gente condiciones de demandar bienes y servicios, que yo no soy economista ni nada, pero yo siempre lo he dicho por aquí. Aquí para aumentarle 200 pesos a un trabajador que hace una huelga o matar 3, porque se opone el CONE, se opone el CONE y el gobierno. Sí. ¿Y por qué ellos han logrado eso? Fíjese, yo le decía al principio que de ahora actualmente y en el futuro, en la guerra, después de la guerra, va a surgir 3 polos. No va a ser ni bipolar el mundo, ni unipolar. 3 polos. Un polo militar del que gane. Obviamente la guerra la va a ganar Rusia, ya Rusia gana esa guerra. Los ucranianos están aportando, ya van casi 400.000 muertos. Sí, va mucho. Más de 20.000 civiles. Solamente mercenarios
polacos han muerto más de 10.000, no porque yo lo diga, lo dicen los propios polacos. O sea, esta guerra ya Rusia la ganó. Una masacre, una hecatombe, 400.000 personas en una guerra es demasiado. Bien, entonces va a subir un mundo tripolar, un mundo en el cual muchos países se van a adherir a Rusia buscando protección militar, otros se van a adherir a Estados Unidos buscando la protección militar y económica, y otro va a ser un mundo que se va a adherir a la economía, a los chinos. Tripolar. ¿Me entiendes? La gran potencia económica y dos grandes potencias militares y económicas, pero la gran potencia económica es China. ¿Qué pasa con China? A raíz de la presidencia y la ideología del viejo Deng Xiaoping, Deng decía, vamos a mandar 10.000 chinos a estudiar a Europa. Pero camarada Deng, se van a quedar 8.000, pero vienen 2.000. Hay retorno. ¿Me entiendes? Y así crean la idea de una sociedad, dos economías, un partido. Okay. Entonces está la economía centralizada, está la economía descentralizada, pero no se descuida ninguna, o la economía de mercado. Entonces dejó a la gente que piense libre, liberalismo, como nuestro gran fundador capitalismo, Adam Smith. Deja a la gente pensar, déjalo solo, que ellos mismos salen a gobernarse, por lo menos económicamente. Déjalo comerciar, déjalo que vendan, déjalo flotar. Pero China no ha soltado el Estado, la división del Estado, no ha permitido otro partido, pero sí ha permitido otra economía. Y por eso pero hay flexibilidad. China, sí, otra economía, la economía capitalista, y está la economía centralizada. La mayor industria china, las mayores, están en manos del Estado. En manos del Estado. Ahora, la industria liviana, la industria del comercio, inclusive automovilismo. Allá no hay fideicomiso como hacen aquí los gobiernos. Sí. Industria de automovilismo, industria liviana y pesada, muchas están en manos privadas. Mira, dice Alibaba, tuvo hasta preso el otro día. Sí, el otro día estuvo preso. Hizo algo que no le gustó y se lo desaparecieron por un año y luego está otra vez. Hay consecuencias. Entonces, esa es la política. Un partido, una sociedad, dos economías, y por eso China ha progresado. Esa gran cantidad de gente lo ha puesto a pensar. Hay chinos estudiando en Estados Unidos, chinos estudiando y viajando hasta por el en Taiwán mundo, hay chinos estudiando y viajando por el mundo y viajando el mundo entero, porque China no porque lo han prosperado. ¿Me entiendes? China ha sacado más de 400 millones de personas de la pobreza. Sí. Y real, no como aquí. Real. En China hay más millonarios que en toda parte del mundo. Todos los días nacen cientos de millonarios en China. Sí. En dólares. Pero por su trabajo. Claro. Porque que el gobierno chino ha permitido, con la economía de mercado, dar la oportunidad a que las personas puedan hacer negocios. Para todo legal. El que hace la cosa ilegal está fusilado sin juicio. Sí. ¿Se han visto eso? Pero en ese mismo ámbito, yo soy de lo que cree, puedo estar equivocado, que una sociedad donde la clase trabajadora y sus jubilados deben el salario de miseria y los pensionados pensiones de polio cero, no puede avanzar. ¿Qué usted cree? Bueno, miren, decía Adam Smith que la riqueza de las naciones no estaba en la cantidad de dinero que tuviera, no estaba en la cantidad de oro que tuviera guardado, no estaba en la mina de petróleo y carbón que tiene, sino en el trabajo. ¿Me entiendes? El trabajo. Esa era la riqueza de las naciones, el trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros no formamos una clase trabajadora, llámese de los obreros, llámese campesina, llámese la gente que piensa, ¿verdad? No la formamos, le damos esa formación, entonces no vamos a tener avance. Aquí lo que se forma es mucho delincuente, solo. Entonces no hay esa educación que se adquiere desde que usted nace en su casa hasta que se muera. Yo todos los días aprendo de mis estudiantes y soy un hombre de 65 años y aprendo de mis estudiantes. Claro. Y todavía yo estudio. Yo estoy haciendo cursos de inteligencia artificial vía virtual todos los días y tengo un horario y tengo varias profesiones y también yo formo profesionales. Sí, que ese es un tema, profesor. Entonces, la inteligencia todo artificial está en el trabajo, en la educación.
Un país educado es un país que progresa. Señores, miren el ejemplo de Taiwán, un país del tamaño de Haití, Sí, pequeño. con 20 millones de habitantes, y uno de los países más ricos del mundo. ¿Por qué ustedes creen que China no le ha marchado a Taiwán? Porque no quiere destruir esa infraestructura. Esa infraestructura. Claro, tienen que mantenerla para Va a buscar fortalecer. todos los medios pacíficos. Sí. Y lo que le Para aporta hacerlo. Taiwán a China, Oh, pero porque los estos microchips, grandes todas las inversores Sí. chinos son taiwaneses. Son taiwaneses. Señores, Singapur, una de las economías más grandes del mundo, con el índice académico más alto del mundo, gana todas las competencias mundiales. Sí. Y un país pequeñito, un país que no llega a 500 kilómetros cuadrados. Claro, sí. La gran preocupación, maestro, Entonces le decía que está en el trabajo, en la educación. Ahí está la riqueza de las naciones. la gran preocupación de Claro. Alfredo, de Faro de Luz Comunitario, y de usted, ¿por qué no? Y de otros ciudadanos y ciudadanas, es que un gobierno, no importa en el lugar que esté del globo, no se puede afianzar en la mentira. Nos preocupa, a Alfredo le preocupa, a mí me preocupa, como anciano que soy, la problemática de creer que sus gobernados no tengan cerebro para pensar. Eso me preocupa, porque cuando usted hace cosas sabiendo que lo está haciendo mal, sabiendo que usted se está enriqueciendo con la ignorancia y con la ingenuidad y con la sanidad de un pueblo, yo creo que eso hay que mejorarlo. Y yo quisiera que con el nivel catedrático que usted tiene, que en esa parte usted nos ayudara. ¿Cómo se puede evitar que nuestros gobiernos no piensen tanto en que nosotros somos gorgojos? Porque cuando usted dice una cosa, que en la realidad, lo que dijo Alfredo ahorita, no hay una reciprocidad per cápita de lo que usted está enunciando que recibe, y que recibe, y que recibe, y que no hay ladrones, y que no hay esto, y que no hay lo otro, y que nos devolvieron, y usted deja que la canasta familiar nos dé una pela como la que nos está dando, especialmente con el mayor respeto de los que nos gobiernan, de este gobierno. Yo quisiera que usted, en esa dimensión internacional que usted tiene, que nos explique una situación como esa. Sí, y bien le decía, señor, miren, un pueblo que no es educado, un pueblo que no estudia, ni lee, ni se preocupa por hacerlo, va a tener siempre ese tipo de gobernante. ¿Me entienden? Entonces, si yo lo que estoy en dembow y en discoteca, Cerveza. ¿entiendes? Yo voy a oír el mensaje que el otro quiere que yo oiga. Exacto. ¿Me entienden? Ujú. Entonces, tenemos que educarnos para nosotros saber elegir a nuestros gobernantes. Si no nos educamos, tendremos siempre ese tipo de gobernante que nos va a mentir, que va a ser corrupto, que va a dirigir mal nuestro destino. Tenemos que educarnos, tomar conciencia. ¿Me entienden? La educación. Mientras no tengamos esto desde la casa hasta las escuelas y las universidades, tendremos gobernantes de ese tipo. El profesor Hoy son Juan ellos, quiso- mañana son otros. El profesor Juan Bosch quiso esa metodología, Don Juan don Juan. le quedó muy grande a este pueblo. Yo pienso lo mismo. Sí, yo pienso. A Don Juan no lo comprendieron. Le quedó demasiado grande. Yo fui traductor de Don Juan. Sí. Qué bien. Yo en uno de sus últimos libros, El Estado, Desarrollo y sus Orígenes, le facilité la última de redacción de la Constitución rusa. La traje en ruso. Y duré unos 90 días con él, haciéndole traducciones y esas cosas. Don Juan le quedó demasiado grande a este país. A Don Juan no se le comprendió. No. Y él tuvo que renunciar a la presidencia porque se vio muy atacado por esa sociedad que no lo soportó porque no lo entendía. Y por las bestias que lo rodeaban también. Sí, porque esas bestias no comprendían No comprendía. y obedecían al viejo sistema. El viejo sistema. Él, bonachón, dejó la estructura del viejo sistema. ¿Qué hacen los gobiernos revolucionarios? Y me refiero a revolución no porque cogió un fusil y tiró. La revolución es un cambio. Cambio, Bueno, pero transformación. lo hizo Stalin cuando llegó. Transformación. Él sacó. La revolución es un cambio. No Exacto. tiene que ver con un fusil No. directamente, obligatoriamente.
Entonces él dejó las mismas Fuerzas Armadas que apoyó al viejo régimen. Entonces esas Fuerzas Armadas, obediente al poder anterior y al poder exterior, que tampoco lo quería porque tenía... Era diáfano. ¿Qué decía don Juan? Lo mismo que está diciendo ahora, el liberalismo, quitarle poder al Estado. Exacto. Y todo lo que decía don Juan. ¿Y qué hicieron? Lo tildaron comunista, porque eso era para sacarlo de ahí. Pero todavía hay insistencia en los fósiles que están alrededor, en las momias, en los cadáveres andantes, mentalmente, psicológicamente, moralmente. Todavía quieren acaparar el sistema y desplazan a la cantera de posibilidad que puede existir para que algún día, como usted dice, algún día nosotros tengamos un gobernante diestro, sencillo, humilde, pero que comprenda como vos la idiosincrasia de su pueblo. Vendrán y lo elegiremos. Estamos orando por eso también. Y lo elegiremos. Y esas personas que usted dice, su tiempo va a terminar porque no van a ser eternos. Eso creo yo. Entonces hay personas jóvenes que lo van a sustituir. Aquí hay muchos jóvenes con mucho futuro político, sí, que van a ser ahorita senadores, diputados, ministros, y van a ser los futuros presidentes en los años 30. Claro que sí. Usted lo verá. Yo quiero que usted me le haga un llamado a esos jóvenes que Dios le ha dado la capacidad de salpar, de coger la trayectoria de una línea ética, honesta, transparente, incluyendo a los que nos educan. Que no le tengan miedo a salir a defender la educación que usted acaba de esbozar ahora mismo, en la idiosincrasia nuestra, en lo que nosotros esperamos de nuestra juventud, porque a mí no me han celebrado una misa de casualidad ya, porque ya yo estoy ya para allá, pero va a haber, ahí están mis hijos, ahí están mis nietos, sí, ahí están mis bisnietos, ahí están lo que sea, que nuestros educadores entiendan que a ellos se les necesita para que, aunque ya ellos entiendan que están acabando su tiempo en las aulas, ¿entiendes?, que se integren a la sociedad y que nos ayuden. ¿Cómo usted le diría a esas personas en su capacidad? Mire, la gran población dominicana es joven. No llega a 40 años, la mayoría de la población es joven. En esa juventud es que está el futuro. Y yo le exhorto a esa juventud, a esa gran mayoría que están en las universidades, que están en Infotep, que están haciendo cursos técnicos en Centro. ¿Cuál es la universidad que usted da clase, profesor? Estoy ahora mismo en INTEC. Aquí atrás. Sí, INTEC. Pero fui profesor en la UAS, fui profesor en UTESA, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad del Caribe, pero ahora estoy concentrado en INTEC porque además me dedico a mi derecho y me dedico a lo que es el diseño muestral. Yo diseño muestreo, tipo de muestreo para encuesta y eso. Bien, entonces esa juventud, que es lo mejor que tenemos, está en las universidades, se está capacitando. Y de ahí que van a venir nuestros futuros gobernantes. Fíjese que la mayoría de esos muchachos que ahora van a ser diputados, todos son egresados de universidades. Exacto. Y esa tendencia a el canchanchanismo, ir a los curules de nuestro Congreso, se está quitando, se está yendo. Sí, sí, así. ¿Me entiende? No es verdad que el Congreso está invadido por narcotraficantes, no, puede ser que uno, no, invadido, no, o dos, como mucho. Exacto. Pero no es verdad, son jóvenes valiosos. Y muchas personas de tendencia mayores que tenemos que tomar todavía sus experiencias. Claro. O sea, yo le digo a los jóvenes que se eduquen, que hagan cursos técnicos si no tienen que ir a la universidad, que hagan cursos de peluqueros, ¿me entiendes? Que hagan cursos de manualidades, claro, cursos de plomería. ¿Me entiendes? Porque la juventud se va. La vida es muy corta. Muy rápido, profe. ¿Me entiendes? Yeah. Así porque esa juventud yo le exhorto a seguir los ejemplos de esa gran cantidad de jóvenes que hay en el medio. Ahí vemos el hijo del expresidente Leonel Fernández. Omar Fernández, mi amigo. Un muchacho
un futuro brillante. Excelente. Pero joven. Además están otros jóvenes. No voy a decir como dicen los otros, brillantes, no. Otros jóvenes que también van el mismo camino. Winston Arnaud, sí, Fellito Suberví. De todos los partidos. Son muchachos que también van a ser los futuros presidentes. Claro. ¿Me entiendes? Los futuros candidatos. Quizá yo no lo veré entre 20, 10, ya nosotros 10 12 años. Habremos partido, pero ustedes lo recordarán mis hijos. Sí, así. ¿Me entiendes? O sea que tenemos todavía muchas oportunidades. Porque nuestro país es un país compuesto de jóvenes con mucho deseo. Eso que usted ve está haciendo fechoría, eso es la minoría. Es la minoría, pero hace mucho ruido. Profesor, bien. Mire, yo quiero darle o sea, yo me siento, si se quiere, en cierto modo, muy satisfecho. Porque a pesar de que yo soy un campesino, y acabo de corroborar algo que he venido diciendo en este programa y que escribo en las redes, que yo soy de lo que cree que más que la educación de nosotros los dominicanos, hay dos cosas que son fundamentales: la formación del hogar, y usted lo acaba de ratificar, y la conciencia ciudadana. Yo creo que nosotros tenemos mucha gente muy educada, incluso en buena, bueno, usted es profesor de una de las universidades élite de este país, más sin embargo, la mayoría no tienen conciencia ciudadana, y esa inconducta de la mayoría, o no de la mayoría, de esos jóvenes, y hasta de personas ya como nosotros, octogenarias, ¿no? Es que no tenemos conciencia como ciudadanos, y por eso yo me preocupa bastante, que yo pienso que habrá que hacer una campaña para llamar la atención de esos dos ámbitos en la vida nacional, volver al hogar, para crearle conciencia, porque yo soy de lo que cree que la conciencia se toma desde el hogar, no en la universidad ni en la escuela. Y yo de verdad que me siento bien con eso que usted acaba de decir, porque yo noto que hay una ausencia de eso. Los hogares, los padres no estamos involucrados en la formación de nuestros hijos. Quiere que sea la escuela, el colegio, la universidad o la policía que no lo forme. Y qué bueno. Profesor, ya como estamos en la etapa final, mire, esa foto, José, pónmela por favor. Yo quiero que usted nos diga que usted vivió en Rusia. Esa imagen, ¿eso es real o es mito? No, eso es propaganda. Propaganda. O sea que Putin es un ex coronel de la KGB. Sí. Es un oso, ¿verdad? Fue summa cum laude en Derecho. Y fue digamos, uno de los partícipes de los logros que tuvo el capitalismo a partir del 91 en Rusia. Entonces, era un hombre que practica judo, karate, sí, campeón. Le quitaron la faja por eso. Muchísimo. Sí. Entonces, el símbolo ruso es el frío. Y el oso que ustedes ven ahí es un animal del frío. Entonces, como él es un hombre que practica deporte, y un hombre de los presidentes a niveles mundiales, son de los más jóvenes, entonces él lo presenta como un hombre fuerte, decisivo, potente. Entonces, no sé si ustedes han oído, pero sí lo han leído, que el ruso le encanta a sus gobernantes de mano dura. Sí. Los rusos siempre les ha gustado un hombre que lo dirija con carácter. ¿Me entiendes? Entonces, cuando formalidad, subió Gorbachev, un hombre joven, subió con un futuro brillante. Pero no era así como Putin. Lo que pasa es que Gorbachev no fue comprendido. Putin le limpia el pico a cualquiera allá en Rusia. Y tuvo otro tipo de política. Putin es un presidente elegido por el pueblo. Putin gobierna un país capitalista, incluso no es socialismo ni comunismo, un país capitalista como Estados Unidos, idéntico. Lo que pasa es que defiende sus intereses, como lo defiende Estados Unidos, como lo defiende Francia. Allá en McDonald's, Coca-Cola, Pepsi. Y lo tildan de dictador. Ahora va a haber elecciones, que se postulen los otros y el que gane va a ser candidato. Se reelige. ¿Me entiendes? Va a haber candidatos. No hay competencia. Entonces,
A veces soy camuflajeado. Bueno, le digo, todo eso es propaganda. Tanto de este lado como de aquel lado. En realidad yo era pro Putin, debo decirlo, hasta la invasión de Rusia a Ucrania, porque yo le he dado seguimiento. Pero ya usted sabe por qué que me dio Ucrania, porque Ucrania es rica. Pero yo era un poco comunista, pues ya después de viejo ya yo me he vuelto más capitalista. No, pero eso no importa. pero Putin, usted puede hacer la tendencia que usted quiera. Pero Putin ha logrado muchas cosas para los rusos. Le ha devuelto el orgullo a los rusos de ser rusos. Y no tanto el orgullo, señores. En Rusia no hay pobres. No, eso es otra cosa que... En Rusia no hay desempleo. Aquí no debiera haber pobres. En Rusia no hay desempleo. No hay desempleo. El índice... Eso es otra de las cosas. El índice de cualificación humana es de lo más alto. De lo más alto, sí. ¿Me entiendes? Y no tienen un ingreso per cápita tan alto, porque la economía rusa es más pequeña, igual que la de España. Sí, eso. ¿Me entiendes? Pero no hay inflación en Rusia. No puede haber inflación. Usted ve. Y si la hay, es muy poca. Controlada. Usted puede negarse a esta pregunta que le voy a hacer. Porque ¿qué es inflación? Ahí tiene que empezar. Inflación. Sí. Una subida general y progresiva de los precios de los artículos de primera necesidad. Sí. Cuando usted mantiene constantes los salarios. Estabilidad. ¿Entiende? Eso es inflación. Si los artículos suben y usted gana lo mismo. Y los salarios están allá abajo, son enanos, como sucede ahora, aquí. ¿me entiendes? Entonces Rusia tiene su problema resuelto. Sí. Educación, salud, trabajo. Hay control. Bueno, en todos los países debe haber control, pero quiero decirle que tiene resuelto sus principales necesidades. Eso es parte del control. Los problemas primarios de la sociedad lo tienen. Eso es parte del control. El control empieza con la contabilidad. Exacto, sí. Usted tiene contabilidad y tiene su frontera segura, usted tiene control. Tiene su control. Le voy a formular esta pregunta. Usted puede obviarla, como usted quiera. ¿Cómo usted ve su país administrado? Y si tiene alguna inclinación. Bueno, fíjense, todo el mundo y los dominicanos tenemos inclinación política. Usted simpatiza por alguna tendencia. Bien. Y quiere que esa tendencia en un momento gobierne. Bien. Entonces, nuestro país, como todos los países, necesita cambios. Necesita nuevas fuerzas. Pero cambio, profesor, pues este cambio está... Cambios. Pero el cambio no significa que necesariamente tiene que hacerlo el que le está gobernando. Puede hacerlo lo que quieren gobernar. Pero a eso vinieron. ¿Me entiende? O sea, cambio. Fortalecer nuestras estructuras de todo tipo, económica, política, social, fortalecerla, militar, policial, fortalecerla. Entonces, en ese orden que viene la gobernanza. Pueden ser estos que están, háganlo bien, usted verá que se van a quedar. ¿Me entiende? Entonces, si usted lo hace mal, fácilmente puede ser sustituido por otro. Le está cogiendo en la noche. Bueno, decía mi mamá que es muy tarde para hablar de habichuelas, ¿verdad? Y decía mi mamá también que no hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo resista. Ni cuerpo que lo resista. Así es. Bien, así pues que nuestro futuro no es un futuro sombrío, es un futuro claro, que nosotros, los dominicanos, lo tenemos en nuestras manos. Ahí vendrán las elecciones y decidiremos si los que están seguirán o vendrán otros a gobernar. Qué bien. Profesor, bueno, usted no quiere decir, usted no tiene inclinación, o sea, tiene inclinación política, pero no militancia. Por ejemplo, yo soy PLDista, él es de la sociedad civil, pero yo soy PLDista. ¿Usted milita en algún partido político? Sí, yo desde el año 1982 fui fundador del Partido de la Liberación Dominicana en mi ciudad, Harcourt. En esa época el encargado del partido a nivel toda Rusia y creo que de Europa era el licenciado el doctor Leonardo Aguilera, que ahora es de las encuestas. Sí, él era nuestro gran guía y líder dentro de la Unión Soviética. Vine, seguí en el partido y todavía no he renunciado, pero no estoy haciendo actividad política en el partido.
Igual que yo, pero sigo siendo miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Okay. Pero no he renunciado al partido, pero no estoy haciendo la actividad política. Ni yo tampoco. Bien. ¿Y usted sabe por qué usted está aquí? Porque nosotros no somos genios. Trabajamos en equipo. Gracias por estar con nosotros. Llévatelo, José. Wow.